¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas tardes. Ya son las 6:30, hoy es martes 16 de junio del 2026. Ya estamos aquí de regreso. Una disculpa a todos los que son seguidores de este canal. La verdad, hemos tenido una serie de cosas, una serie de cuestiones personales y no he podido transmitir. El día de ayer también tuve algunas cuestiones personales familiares, no pude transmitir. Y la semana pasada, algún día también pasó lo mismo, no pudimos hacer varias transmisiones. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, ya estamos nuevamente con la información. Vamos a pasarles alguna información que ha estado quedando pendiente y pues vamos a irnos recuperando porque el día de hoy y mañana vamos a tratar de darles cierta información relacionada con cosas que han estado aconteciendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Híjole, se me olvidó poner el micrófono, permítame tantito. Ahorita lo voy a poner para que se escuche mejor. A ver, permítame tantito. Ok, ya estamos listos, ya conecté el micrófono, así que espero que me escuchen bien. Les decía yo que de alguna forma no he podido últimamente hacer las transmisiones por diferentes cuestiones personales, familiares, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente para darles la información de lo que ha estado ocurriendo en México y el mundo, algunas cosas importantes que vamos a platicar con ustedes. Y bueno, pues aprovecho para saludarlos, para darles la bienvenida a todos los que están conectando. Mi querida esposa por ahí anda conectándose, también está Leo, saludos. Bienvenidos todos los que están llegando, todos los que están conectando. Un gran saludo a Miguel también, a Isabel Hernández. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos like, dándole tap en la pantalla, por supuesto. Gracias, mi querido José Miranda. Bienvenido, amigo. Buenas tardes, mi querido José. Gracias por estar aquí. También saludamos al ranchero y el querido amigo Marco, que también ya llegó, el gran moderador de este canal. Gracias, amigo, por el corazón. Muchas gracias. Gracias por el regalo y gracias por los likes, mi querido José Miranda. Gracias a todos los que están conectándose. Y bueno, pues los invitamos a que nos apoyen por este lado, igual también con sus likes, dándole tap en la pantalla. Mi querido Aurelio Telles también ya llegó, como siempre. También, obviamente, con los regalos, como lo está haciendo mi querido amigo Marco, y también compartiendo este en vivo con más gente para que llegue la información y se duplique, se multiplique. El conocimiento lo está ocurriendo en México en esta cuarta transformación. Saludamos a Sema, gracias mi querido amigo Sema, gran amigo de Estados Unidos que está acompañándonos desde allá. Nuestro amigo que está de aquel lado, también Aurelio Telles, ya lo saludamos también. Gracias, mis queridos amigos, mis queridos pertenecientes a este canal, grandes amigos, compañeros que son parte de esta comunidad. Somos la 4T Noticias. Nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida, por supuesto, con mucho gusto a este canal, a esta transmisión. Y espero que disfruten la información que vamos a estar platicando, que se les sirva para el análisis, para la discusión. También saludamos a Juana Luna, mi querida amiga Juana Luna, saludos, también muy pendiente siempre de nuestros videos. Así que si están llegando ustedes apenas, amigos, pues les decimos que pues estamos empezando todavía, no hemos empezado con los temas principales, estamos saludándolos, dándoles la bienvenida a todos los que se están conectando. Así que si ustedes están llegando apenas, pues los seguiré saludando por unos minutos más. Saludamos a Somia Ochoa, a Manuel Buenrostro, también un saludo muy cordial. También saludamos a José Rodríguez, por supuesto, a Ojos Cerrados. Gracias también y bienvenidos todos ustedes a este canal y a esta transmisión. Raúl Alvarado, también un saludo, gracias por estar con nosotros. Mi querido amigo Marco, ya vi que cambiaste tu logo, no sé cómo se le llama, tu icono. Gracias, bienvenido y gracias por todos esos likes, mi queridísimo amigo. También saludamos a Scarlett Palomino. Bienvenida por aquí, como siempre también, gracias por estar con nosotros. Y a todos los que siguen conectándose y que nos están regalando likes, por supuesto. Recuerden a los que no lo han hecho que nos gustaría mucho, nos agradeceríamos bastante que se dieran una vuelta por el canal de YouTube, por el Mundial, sí, por el Mundial. También hay información del Mundial, fíjense que también voy a platicar un poco de eso, voy a hacer uno de los temas, va a tener que ver con el Mundial, obviamente, porque ha sido el chisme de esta temporada. Entonces vamos a platicar un poco del Mundial, también es uno de los temas que más adelante les voy a platicar de qué se trata.
algunas de las cosas que han estado ocurriendo relacionadas con el Mundial, vale la pena comentarlas. Saludamos a Ranchero CLT, saludamos a Alfredo Martínez también, a Natividad Rivas, saludamos a Claunelu también, gracias. De la perrita, exacto, de la perrita, el comentario de la perrita, no tiene desperdicio, mi querido José Miranda, la gran victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta oposición completamente derrotada, completamente estúpida. Reinaldo Orozco, saludos también. Oscar Correa, gracias y bienvenidos a esta transmisión. David 86, también a José Hernández, gracias por estar con nosotros, mis queridos amigos. Saludamos también a Ricardo Rodríguez, a Angélica Amawa. También saludamos a quien está por aquí más. Bueno, nos está regalando nuestras flores mi querido amigo Marco, lo cual nos da mucho gusto. Gracias a Silvio Gamer, también un saludo. Gracias Silvio Gamer, también a Abraham, que ya se desconectó, no sé si se conectó o se desconectó, no sé, pero gracias Abraham, bienvenidos también. Constantín Guni, también saludos. ¿Quién más está por aquí llegando? Vamos a ver quién más llega en los próximos minutitos para que ya nos vayamos a los temas. Nos vayamos a los temas del día, a darles el resumen de lo que va a ser los temas de este día. Imelda García, gracias. Fanny Lu, gracias por estar aquí. Sentimiento de él, también gracias por aquí, gracias por los que se están conectando. También a Rosy Familiar, dice, gracias mi querido Aurelio, dice, compartió el en vivo con más de 10 amigos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, sigan el ejemplo de mi querido amigo Aurelio Telles, compartiendo con más de 10 amigos en vivo. Gracias mi querido Aurelio. Sentimiento de amor, buenas tardes, Sentimiento de amor, gracias, qué bueno que estás con nosotros, un placer tenerlos a todos ustedes con nosotros en este día, y a ti particularmente, a cada uno de ustedes nos da mucho gusto saludarlos en esta comunidad de Somos la 4T Noticias, un placer, de verdad, un placer tenerlos con nosotros. Sema también, ya mi querido amigo, ya te había saludado, y gracias también por seguir el ejemplo y compartir en vivo, nos ayudan mucho compartiendo. Y bueno, pues ya saben, suscribiéndose, los que no lo han hecho, suscribiéndose al canal de YouTube, no les cuesta nada, es muy fácil, nada más se van a YouTube, se dan una vuelta, buscan el canal, se llama igual, Somos la 4T Noticias, y se suscriben. Así que ojalá nos apoyen por ese lado. Bueno, ya me estoy tardando porque hay varios temas, entonces es importante de una vez empezar, mis queridos amigos. Así que gracias nuevamente, un abrazo hasta donde quiera que nos estén viendo y vamos a empezar, si ustedes me lo permiten. Bueno, el primer tema que vamos a hablar porque es un tema que ha estado ocurriendo con esto del Mundial y todo, la violencia de la CENTE, la violencia de estos maestros, supuestamente maestros, que han estado tratando de boicotear, afectar, la imagen del país, la imagen del gobierno de México, con estas presiones, con estas marchas, con estas movilizaciones, con estos ataques y esas acciones violentas, intentando acciones violentas en la Ciudad de México, para dar una imagen negativa de México a nivel internacional y del gobierno de la Cuarta Transformación. Saludos mi querido Aurelio Telles hasta Santa Bárbara, California. También saludamos a San Diego, también allá a nuestro amigo Marco, a nuestro amigo Aurelio Telles a Santa Bárbara, California. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Un saludote allá hasta el otro lado del charco, en donde pues también son sede del Mundial, pero bueno, ya vamos a platicar un poco sobre estos temas. Entonces, un tema que vamos a platicar es el de la violencia de la CENTE. Vamos a platicar un poco sobre esto, que la verdad es que pues se les apestó, literalmente, todos esos intentos de destabilizar el país o de mostrar un país en un caos absoluto, en violencia, en un descontrol, en un país completamente, pues, en una situación incontrolable, pues se les echó a perder y no se salieron con la suya. Vamos a hablar de ese tema porque ese es el primero con el que vamos a empezar. Después vamos a seguir esta cuestión de que se habló mucho sobre la derecha. Criticaba mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum de que había tenido miedo y por eso no asistió al partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, que como ustedes ya saben seguramente pues ganó la selección nacional 2-0. Y bueno, pues vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de que ¿es cierto esto que la presidenta tuvo miedo de que fuera objeto de chiflidos en el Estadio Azteca, bueno, antes llamado Azteca,
todos se lo seguimos conociendo como Estadio Azteca, que realmente le tuvo miedo a la gente y que fuera abucheada. Vamos a hablar del tema y vamos a hablar de esto porque realmente ya lo van a ver lo que les voy a platicar. En realidad fue una estrategia muy inteligente de la presidenta y muy congruente al mismo tiempo. Congruencia y al mismo tiempo estrategia muy brillante con lo que hizo, porque se sacudió a la derecha y les dio una lección bastante buena. Otro tema que vamos a hablar es sobre los nómadas digitales, un tema que pues ya está causando polémica por la situación tan patética y tan fea en la que están los gringos en Estados Unidos, una situación económica muy mala. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de los nómadas digitales? Vamos a platicar un poquito de este tema. También vamos a hablar un poco del fascismo gringo en toda la extensión, que tiene que ver con precisamente la actitud que tuvieron con pues, muchas elecciones nacionales, con aficiones de diferentes partes del mundo, y particularmente con, y ya lo hablábamos en las ocasiones anteriores, lo que pasó con Irán. Vamos a abundar un poco el tema de lo que pasó con la selección de Irán. Vamos a hablar de esto y que no fue lo único, realmente es horrible lo que ha estado ocurriendo con el Mundial en Estados Unidos, particularmente con la actitud de las autoridades de migración de Estados Unidos con todos los extranjeros que llegan a esta fiesta. Se supone que es una fiesta mundialista y donde pues parece que Estados Unidos está empeñado, el gobierno de Estados Unidos está empeñado en ganarse la antipatía, ganarse el desdén, ganarse el odio de muchos países del mundo, tratando muy mal a los que se supone que llegan a una fiesta, llegan como turistas, llegan o como selecciones de diferentes países a participar en este mundial. Vamos a hablar de este tema porque sí es importante platicarlo. También vamos a hablar de que el PRI, desafortunadamente, como ustedes ya seguramente saben, en días anteriores, pues se llevó el carro completo en Coahuila. Es algo patético, es algo de verdad aberrante. El fraude en su máxima extensión, el PRI se agarra con las uñas y pues modernizó el fraude, modernizó sus estrategias de fraude electorales y se impuso de una manera absolutamente nefasta en un fraude total y absoluto, que esperemos que todas las quejas que se han echado a andar con el INE pues lleguen a buen término, porque esta elección se debería de echar para atrás, en realidad. Se debería, digamos, de pensar bien qué se va a hacer para poder castigar esta situación, para poder echar para atrás esta elección, que fue, como les digo, totalmente fraudulenta. Como dice Marco, ya circulan videos del fraude. O sea, lo que hay que hacer, espero que Morena lo haga y lo haga de manera muy fuerte y contundente, es precisamente probar todo esto ante las autoridades del INE y del TRIFE, particularmente el tribunal, para que pues se cancele esta elección, se eche para atrás, se repita, y que obviamente también, ahora sí ya hay penas, hay penas muy fuertes en la legislación, que ya son de cárcel para todos los que incurrieron en este delito de fraude electoral. Bueno, si nos da tiempo, porque ya me estoy tardando mucho, vamos a hablar también de un caso internacional de la amenaza para Colombia, que se cierne en la segunda vuelta de las elecciones. Ya hablábamos un poco de esto en ocasiones anteriores, pero vamos a hablar un poco más a detalle de quién, lo habíamos anticipado, de quién es el candidato de la ultraderecha que está posicionándose como, esperemos que no, como que podría ganar la elección en Colombia. Ojalá y no pase esto, ojalá y no pase, porque pues sería muy lamentable para los países de América Latina que otro país más se uniera a este círculo de las Américas, este club de Estados Unidos, el club de Toby de los gringos, que realmente se está imponiendo en varios países, de gatos, de sumisos, de lamebotas de Estados Unidos, que pues ponen a esos países bajo la bota colonialista, imperialista de Estados Unidos y les están regalando a esos países los recursos, la soberanía de estos países a Estados Unidos. Ojalá no se imponga esto en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar un poco más adelante del tema, así que acompáñenme, vámonos de una vez porque si no se nos va a hacer tarde. En principio, la violencia de la CENTE. Bueno, amigos, todos sabemos que la CENTE intentó violentamente desestabilizar el Mundial. Hubo evidencias de todo esto, hubo amenazas, hubo, digamos, bloqueos de diferente naturaleza. Y la idea de ellos, básicamente, era obvio,
era dar la impresión de que en el país se está viviendo en caos, y aprovechar la imagen internacional de México como organizador del Mundial, y bueno, como parte de los organizadores, estos 3 países que están organizando el Mundial, pues dar la impresión de que México pues no tiene un control sobre la situación de la seguridad, sobre la cuestión de la paz, y que pues hay riesgos por todo esto, ¿no? Esa era la idea, básicamente esa fue la idea de estos grupos que estaban organizados supuestamente dentro de lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero fíjense que al final resultó muy claro, a partir de declaraciones que tuvo en su propio medio de comunicación Ricardo Salinas Pliego, de que pues él mismo era el que estaba detrás de esta organización, de estas marchas, de estos bloqueos y de estas acciones que pretendían precisamente desestabilizar al país, o pretendían dar una imagen negativa de que no existe control sobre la estabilidad del país por parte del gobierno de México. Entonces, ¿por qué les digo que resultó muy claro? ¿Por qué resultó muy claro a partir de las declaraciones de Salinas Pliego? Bueno, porque el mismo Salinas Pliego, en entrevistas que estuvo dando la semana pasada, declaró que ya estaba bien de manifestaciones pacíficas, y de manera muy evidente dijo que se deberían de hacer manifestaciones más fuertes, más contundentes y más agresivas. Palabras más, palabras menos, así lo dijo en sus propios medios, declarando de manera insidiosa que se debería de tomar acciones más violentas, más agresivas, más contundentes para desestabilizar al país. Él estuvo diciendo, lo dijo varias veces en estas entrevistas, en sus propios medios y en las redes sociales, en la X, en sus publicaciones en X. Pero al parecer lo que ocurrió fue que no les pagó lo suficiente a los manifestantes, y estos propios manifestantes, que eran los que realmente estaban organizando todo el desastre para tratar de desestabilizar al gobierno de la Ciudad de México y del país, pues que se le dejan ir a la televisora, a TV Azteca, y que la vandalizan. Ahora ustedes díganme, yo les pregunto, ¿por qué los manifestantes de la coordinadora, que estaban afectando al gobierno de México, que están en una lucha supuestamente por sus derechos laborales con el gobierno de México, por qué tendrían que acudir a TV Azteca y dañar las instalaciones, vandalizar las instalaciones de TV Azteca, si TV Azteca no tendría nada que ver? Y la respuesta muy clara es, pues esa es la evidencia más clara, más contundente de que Ricardo Salinas Pliego prometió pagarles para hacer eso que él anunció en los medios anteriormente, de que deberían de tomarse acciones más violentas, la gente que está en contra del gobierno, de estos izquierdosos, de estos, ¿cómo les dice?, zurdos de miércoles. Pues qué mayor claridad, qué mayor evidencia de que quien estuvo detrás de estas marchas, de estos grupos de la coordinadora, era precisamente Ricardo Salinas Pliego, dándoles una billetiza, dándoles una lana. De hecho, hay videos de Pedrero, de este youtuber de Tabasco, en donde se ve que los de la coordinadora estaban recibiendo dinero de unos jóvenes, y pues es claro que les pagaron para hacer ese tipo de cuestiones, y la pregunta era, ¿quién les pagó? Dice Sentimiento de Amor de una conspiración. Bueno, pues Ricardo Salinas Pliego se encargó de aclarar todo esto, porque los de la coordinadora luego fueron y vandalizaron TV Azteca. Entonces, evidentemente, y luego en entrevistas en la calle también dijeron que pues les quedó mal. Les había prometido una lana y no les pagó los que les prometió. Ya saben que si hay algo que caracteriza a Ricardo Salinas Pliego es precisamente no pagar lo que debe. No toma chocolate y pues no paga lo que debe, así que no les pagó lo que les prometió por hacer sus protestas a los de la coordinadora, y los de la coordinadora fueron y pues que les vandalizan el canal de TV Azteca. Fue la más clara evidencia, insisto,
no les pagó, les prometió y no les pagó. Pero, ¿cuáles son las supuestas demandas de la CENTE? ¿Cuáles son las supuestas demandas con las que ustedes están fregando y criticando al gobierno, tratando de afectar el Mundial? Bueno, una de ellas es eliminar la reforma que pasó el gobierno de Peña Nieto, bueno, más bien el Congreso en el sexenio de Peña Nieto por iniciativa de Peña Nieto. Pero la pregunta es que yo les hago es, ¿acaso los gobiernos de la 4T, el de Andrés Manuel y el de Claudia Sheinbaum, no han hecho nada al respecto para echar atrás esta reforma de Peña Nieto? Pues la verdad es que Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación han pasado reformas que han tratado de ir al revés, de proteger a los derechos de los laborales de los maestros y de ir en contra de esta reforma entreguista que estuvo afectando los derechos laborales de los y las maestras. Entonces, el gobierno ha pasado reformas desde el sexenio de López Obrador, y ya de manera un poco más, digamos, más contundente en la época de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha avanzado de forma muy significativa para echar atrás la reforma de Peña Nieto y contribuir a democratizar también los sindicatos, porque también con eso se ha contribuido a facilitarles a los sindicatos, no solo el de trabajadores de la educación, sino a otros sindicatos para que haya democracia y para que ellos elijan sus propias dirigencias sindicales. Saludos, mi querido Antonio Sotelo. Entonces, ha habido avances. Sin embargo, ha habido resistencias de parte de la oposición que no han permitido que estas sean más contundentes. Pero, además, la 4T ha hecho algo mucho más importante, que esto no lo dicen los de la coordinadora, los maestros que supuestamente están protestando, no lo dicen. Y es algo que es muy importante dejar claro, y se los voy a dejar claro en este en vivo. Ahí les va. Fíjense, en las últimas administraciones, ¿cómo han variado los sueldos de los maestros? Y ahí les van los datos. Fíjense, son datos duros. Esto está comprobado, ustedes pueden buscar en las redes y es algo completamente probado. Felipe Calderón, durante el sexenio de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, el sueldo de los maestros oscilaba en 6,709 pesos mensuales. 6,709 pesos mensuales era el sueldo de los maestros en el sexenio de 2006 a 2012 de Calderón. ¿Qué pasó con Peña Nieto? Bueno, con Peña Nieto del 2012 al 2018, este sueldo se incrementó, sí, a 9,580 pesos mensuales. 9,580 pesos mensuales. ¿Qué pasó en el sexenio del presidente López Obrador? Del 2018 al 2024, ese sueldo que terminó siendo con Enrique Peña Nieto de 9,580 pesos mensuales, se incrementó hasta 17,635 pesos mensuales. De 9,580 a 17,635 pesos mensuales. ¿Se dan cuenta de la magnitud del incremento? No tiene comparación, no solo en los sexenios anteriores y la diferencia de Enrique Peña sobre el sexenio de Calderón, sino en más de 30 o 40 años, porque es un incremento muy sustancial. O sea, casi se triplicó del que venían recibiendo en el sexenio de Calderón. Ya con 17,600 pesos mensuales, estamos hablando que son 3 veces lo que ganaban los maestros en el sexenio de Calderón, lo que terminaron ganando al terminar el sexenio del presidente López Obrador. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, solamente del 2024 a la actualidad, solamente van 2 años, y no son completos, sino 1 año y medio, el sueldo ya superó los 18,965 pesos. Es decir, en menos de 2 años ya aumentó de 17,600 a 18,900 pesos y todavía faltan más de 3 años, casi 4 años, del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras un incremento del 10% implementado para el magisterio. Estos montos representan el tabulador base promedio a nivel nacional para profesores de educación básica. Sin embargo, el ingreso real de cada docente varía dependiendo de su zona, obviamente, pero esto es en general. Entonces,
digo, no sé qué pelean, no sé qué discuten, es, como dice Sema, es un buen salario. Yo, que soy un profesionista, que tengo una carrera, que tengo la licenciatura en biología, que tengo una maestría, yo estoy ganando 18,000 pesos mensuales. 18,000 pesos mensuales. O sea, que al día de hoy yo estoy ganando menos que lo que ganan los maestros de educación básica de su sueldo base. Yo con una maestría estoy ganando menos que ellos. Ligeramente menos, pero menos. Nada más para que se den una idea. Y yo tengo maestría. Bueno, ok. Entonces, la pregunta ahí, antes de pasar al siguiente tema, es: ¿el gobierno no los está atendiendo, maestros? ¿El gobierno no está pendiente de sus causas? ¿No está atendiendo las demandas de los maestros? Claro que les está atendiendo, y hasta además. O sea, realmente lo que se ha logrado con los maestros es algo impresionante en lo que va de la Cuarta Transformación, en cuanto a incrementar sus salarios y mejorar su situación laboral en todos los aspectos. Además, y ya para antes de pasar al siguiente tema, hay que decir que estos maestros que llegaban a hacer sus protestas en la Ciudad de México, pues uno de los camiones que transportaban a estos maestros, se descubrió que traían un arsenal de artefactos explosivos. Se incautaron 59 petardos en total, petardos que fueron decomisados. Es un arsenal completamente que pretendían, pues, hacer explotar, me imagino que atacar instalaciones del gobierno de la Ciudad de México o del Palacio Nacional, o vayan ustedes a saber, a oficinas públicas, o no sé, o a policías, lanzárselos a policías. 59 petardos fueron descubiertos, fueron decomisados en los camiones que llevaban estos maestros, enviados por Ricardo Salinas Pliego, que no les pagó, y que este camión pues fue incautado, fue descubierto por las autoridades de la Secretaría de Seguridad, de la Guardia Nacional, y se les incautó. Así que imagínense nada más de la clase de personas que estamos hablando y los intentos de estabilización, los intentos pues prácticamente de terrorismo que se estaban intentando hacer por un sector que pues está siendo atendido y que no les va mal, sinceramente no les va mal como el gobierno los está tratando y con los sueldos que están teniendo ya ahorita como parte de la ley que los protege. Y esto de los artefactos explosivos, y eso considerando que ellos habían dicho antes de que empezara el Mundial, antes de que empezara el primer partido del Mundial, que ellos no pretendían afectar el Mundial. Bueno, ustedes pregúntense, ustedes contéstense, si no pretendían afectar el Mundial, ¿por qué llevaban un camión con 59 petardos para protestar, supuestamente protestar pacíficamente? ¿No afectar el Mundial? Pues yo creo que no. Yo creo que evidentemente querían lo contrario, querían afectar al Mundial, evidente, y no solo afectarlo, sino que dañar propiedad, dañar personas, o sea, atentar contra la seguridad, contra la paz, contra la vida de personas y contra las instalaciones de gobierno, supongo yo. Bueno, vámonos con el siguiente tema antes de que se nos pase el tiempo. Dice la derecha, amigos, dice la derecha que la presidenta Claudia Sheinbaum pues tuvo miedo, que tenía miedo y que por eso no acudió al partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. Según la derecha, ella no asistió al partido inaugural por miedo a que le chiflaran, eso es lo que ellos dijeron. Pero en realidad lo que los puso muy, muy furiosos, y ahorita lo voy a detallar, fue que la presidenta Claudia Sheinbaum se les adelantó al decidir no acudir. ¿Por qué digo yo que se les adelantó al decidir no acudir? Ahorita vamos a ver las dos vertientes, porque hubo dos circunstancias argumentos para que la presidenta no acudiera al partido inaugural. Y vamos a ver por qué les digo yo que se les adelantó los venadeó, digamos,
se les anticipó, les salió más lista al no acudir a este partido inaugural. Dice Sema, la presidenta no le tiene miedo. Claro que no le tiene miedo a nadie. Si no le tiene miedo a Trump, imagínense, ¿a quién le va a tener miedo? ¿A la gente? No. ¿A Salinas Pliego? Claro que no. Tienes razón, mi querido Sema. Bueno, ahora les hago una pregunta. Buenas tardes, mi querida Jorachita. Buenas tardes. ¿Ustedes creen que era probable que el Estadio Azteca, yo te lo sigo llamando Azteca, lleno con puros aspiracionistas, le chiflara, abucheara a la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues viéndolo de esa manera, lleno de puros aspiracionistas, de pura gente fifí, pues podría pensarse, sí, claro, con gente aspiracionista seleccionada, digamos, con puro fifí, digamos, o aspiracionista más bien, pues ellos podrían abuchearla. Claramente sí podrían hacerlo, podrían abuchear a la presidenta, porque se esperaría que se tratara de una minoría fifí o aspiracionista los que acudieran a este encuentro de México contra Sudáfrica, porque, y de hecho eso ocurrió. A ver, ¿quiénes pueden adquirir las entradas a ese partido que costaban alrededor de 40,000 pesos? Ustedes me dicen, pues, gente del pueblo. ¿Ustedes creen que gente del pueblo iba a poder adquirir boletos con un valor de 40,000 pesos por persona? Claro que no. Se trataría de una minoría que normalmente sería fifí o sería aspiracionista, gente nueva, rica, gente con muchos, digamos, recursos, que tienden a no ser muy seguidores, no todos, obviamente, no puedo generalizar, pero que ahí sí el sector que podría abuchear a la presidenta podría ser un poco más considerable, podría pensarse. Entonces, porque fíjense, ¿ustedes creen que los que asistieron al Estadio Azteca representan al pueblo? Al final, al partido de inaugural, ¿ustedes creen que los que verdaderamente asistieron pagando 40,000 pesos el boleto realmente representan al pueblo de México? No, claro que no. O sea, ¿la mayoría del pueblo? No, claro que no. La verdad es que en el contexto nacional, o sea, de todo el pueblo de México, ellos, los que asistieron a ese partido, siguen siendo una minoría y que no representan en absoluto a la mayoría del pueblo de México. Ahora, por ahí el columnista Riva Palacio sacó una especie de comparación muy extraña, que yo no entiendo, y ahorita vamos a hablar del tema, entre la asistencia de expresidentes a la inauguración del Mundial, porque hay que decir que este es el tercer Mundial de México. Hubo 2 mundiales, uno en el 68, bueno, no fue el Mundial, fue las Olimpiadas, hay que reconocerlo. El 86 fue el Mundial, y en el 68 y el 70, el 68 fueron las Olimpiadas de México y en el 70 fue el Mundial de México. Bueno, este señor Riva Palacio se puso a comparar de que los presidentes, en este caso Díaz Ordaz, en el primer caso, y de la Madrid, en el segundo caso del 86, sí acudieron a los partidos inaugurales. En el caso de Díaz Ordaz a 1970 y en el caso de la Madrid a 1986, al partido inaugural. Entonces, pues la verdad es que yo creo que Riva Palacio está muy mal en el comparar por varias razones. Una, porque en el 86 y en el 70 los boletos no costaban lo mismo y no tenían ese nivel de accesibilidad o falta de accesibilidad para el pueblo, tanto en 1970 como en 1986. En 1986 y en el 70 los mexicanos perfectamente podían comprar su boleto al partido inaugural y a otros partidos y acudir al estadio a ver esos partidos. Y eso es algo que en 2026 no puede la mayoría del pueblo hacer. Entonces no tiene lugar esa comparación de Riva Palacio. Eso por una parte. Pero además de que esta comparación por esa razón es inadecuada y no viene al caso, hay que darle a Riva Palacio y a cualquiera que se identifique con él una pequeñísima leccioncita de historia. ¿Se parece el gobierno de Claudia Sheinbaum al de Díaz Ordaz o al de la Madrid? En cuanto a varias cosas.
a su relación con el pueblo, su cercanía con el pueblo y a otras cosas? Bueno, claro que no. Se los dejo fácil, claro que no. El primero, Díaz Ordaz, fue un genocida, fue un agente de la CIA, está probadísimo, fue un represor, se vio en el 68 de manera muy clara y contundente, reconocido por él, cínico además por hacerlo, por reconocerlo, y profundamente acomplejado, un personaje verdaderamente acomplejado por su físico y que por ese complejo, pues toda su violencia, toda su represión hacia el pueblo salió a relucir precisamente por su complejo de inferioridad tan grande, por sus características físicas, su fealdad física. Además de que era un fascista extremo, lo cual es absolutamente el opuesto desde el punto de vista ideológico a lo que representa Claudia Sheinbaum y lo que representó en su momento el presidente López Obrador. Desde el punto de vista ideológico, político, Díaz Ordaz representaba todo lo opuesto a lo que representa Claudia Sheinbaum actualmente. Y en cuestión de libertades ni hablemos, evidentemente no se puede comparar. Así que esa comparación de Riva Palacio entre Díaz Ordaz y Claudia Sheinbaum resulta de lo más ignorante, de lo más estúpido, porque no puede haber lugar de comparación. No puede haber lugar de comparación. Dice José Miranda, eran huevos, sí, así se dice. De Estados Unidos. Bueno, entonces, en el caso del primero, pues ya les dije las características de Díaz Ordaz, entonces no viene al caso la comparación. Pero en el otro, también, Miguel de la Madrid, pues fue un personaje gris, un personaje mediocre, un personaje completamente entreguista a Estados Unidos, un cobarde, verdaderamente un cobarde, y un personaje, un presidente absolutamente alejado del pueblo. Se vio con el sismo, el terremoto del 85, en donde brilló por su ausencia el presidente de México. La sociedad mexicana se organizó por sí sola y el presidente de México realmente no salió a relucir. Al contrario, se ocultó, fue completamente un adorno, fue un florero, fue estúpido, fue cobarde, les digo, fue alejado totalmente del pueblo. Y bueno, pues de acuerdo con las encuestas, hay que decir también, amigos, que si se tratara de un evento abierto al público, de acuerdo con las encuestas que hay a nivel nacional, en todos los medios, en todos los periódicos, en todas las encuestadoras, si el juego de México contra Sudáfrica se hubiera jugado con condiciones similares a las del 68, al 70 o al 86, en donde el precio del boleto hubiera sido accesible para todo el pueblo de México, si se tratara de un evento abierto al público general, lo más probable habría sido que gritaran a coro los 100,000 asistentes al estadio, que se hubiera llenado. Además, hubieran gritado seguramente: es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Seguramente, y a coro todo el pueblo y todo el estadio, como ha pasado cualquier cantidad de veces en el Zócalo, en las reuniones que ha habido de informes de la presidenta Claudia Sheinbaum en cualquier ocasión en todo el país, evidentemente. Entonces, al final lo que ocurrió, dice Sema, decimos de López Portillo al perro que no defendió al peso a otro rata. Así es, todos ellos, digo, al final de cuentas, ¿no? No hay ninguna comparación, mi querido amigo Sema. Entonces les digo, al final, la idea de Claudia, de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue una estrategia de gran inteligencia, además, una inteligencia política de verdad muy destacada, porque con eso ella demostró con quién está ella, a quién se debe ella como presidenta, y obviamente pues no se debe a las élites, sino que se debe al pueblo, y ella está con el pueblo. Es claro que tanto la presidenta como la mayoría de los mexicanos consideramos que se trató de un evento para ricos y que acudir por parte de la presidenta sería un mensaje de una falta total de respeto a la mayoría de la población más pobre del país, que no podía acudir a semejante evento. Por eso la presidenta donó su boleto a alguien precisamente del pueblo.
Pero además, con eso, la presidenta de México hizo una imagen genial, dio una imagen genial, porque con eso permitió observar que mientras que los alcaldes de la Ciudad de México, de Morena, y la presidenta Claudia Sheinbaum estuvieron en los eventos públicos organizados en el Fan Fest en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, y rodeados obviamente del Partido Inaugural de México, rodeados por el pueblo de México en esos eventos, los alcaldes prianistas acudieron en grupo al Azteca, al Partido Inaugural, directamente, pagando 40,000 pesos el boleto cada uno, a ver el juego. Ahí estuvieron todos los alcaldes de oposición, entre ellos la señora de la alcaldía Cuauhtémoc y los demás de oposición, estuvieron ahí para ver el juego en el Azteca. ¿Y saben quién les pagó el boleto? No lo pagaron ellos de su bolsa. ¿Saben quién seguramente les pagó el boleto de 40,000 pesos por cada uno de ellos? Sí, acertaron, el presupuesto de sus alcaldías. O sea, el presupuesto de la Cuauhtémoc le pagó a Alessandra Rojo de la Vega su boleto para ir a el Estadio Azteca a ver el juego de México contra Sudáfrica. Yo no sé a quienes hayan votado por ella, de la alcaldía Cuauhtémoc, si les dé mucho orgullo o estén muy convencidos y muy contentos de que ella haya ido al partido inaugural con dinero que pagan con sus impuestos los que viven en la alcaldía Cuauhtémoc. Yo no lo creo, sinceramente no lo creo, yo creo que es un insulto. Con recursos públicos se pagaron estos alcaldes su estancia en el partido inaugural de México contra Sudáfrica. Con ello, Claudia nos recuerda a todos que, siguiendo la congruencia del movimiento de la 4T, el movimiento de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres, y con el pueblo todo, sin el pueblo nada. A diferencia del PRIAN, para los cuales primero es la FIFA, primero son los negocios, primero son los lujos, primero son sus privilegios, primero son sus apariencias y también, obviamente, agandallarse el presupuesto público para vivir a costa del pueblo, a costa del erario, que los puso ahí, pero no para que vivan a costa de los impuestos de la gente, sino para que sirvan a la gente y no se sirvan de ella. Pero bueno, así es, así se comportan los de la oposición, cada vez más alejados y evidentemente alejados del pueblo. No creo que tengan mucha oportunidad de ganar elecciones o de recuperar lo que han perdido de popularidad o de aprobación de parte del pueblo. Así que gracias por el comentario, Sema. Así es. Bueno, el siguiente tema, amigos, nómadas digitales. Fíjense que un dato interesante es que debido a que las rentas en Estados Unidos alcanzan ya hasta $2,500 o $3,000 al mes, imagínense, $2,500 o $3,000 al mes son los que tienen que pagar de renta los gringos ya, más o menos en promedio, en diferentes partes de Estados Unidos, pues la pobreza se ha incrementado en Estados Unidos y con ello los desalojos de las casas que rentan los gringos, los desalojan de sus casas porque no pueden pagar la renta, son rentas carísimas y pues la gente de Estados Unidos termina viviendo en sus coches, termina viviendo en la calle, en tiendas o de plano, algunos que tienen más posibilidad, juntan su dinerito y de plano migran a México, estos gringos migran a México, imagínense ustedes, de haber sido alrededor de 1 millón de gringos que viven en México, que vivían en México, 1 millón de gringos repartidos en todo el país, digamos, ahorita ya alcanzan 1.6 millones de gringos. Hay 1.6 millones de norteamericanos, de ciudadanos de Estados Unidos, que viven en México, ya viven permanentemente en México. Sí, casas móviles, mi querido Sema. Bueno, viven en México, ¿por qué? Bueno, pues porque para ellos es mucho más barato las rentas en México. Imagínense, mientras allá están pagando $2,500, $3,000 al mes, acá a lo mejor están pagando 2,500 o 3,000 pesos al mes. O sea, ¿se imaginan la diferencia? Vamos a suponer que no 3,000 pesos, vamos a suponer que unos 5,000 o 6,000 o 7,000 pesos al mes es un mundo de dinero menos de lo que tienen que pagar allá. O sea, ya son
10, 15, 20 veces más. Es incosteable, incluso para su nivel de vida o su nivel de ingreso. Y acá pues les sale más barato. Y acá en México se les llama nómadas digitales porque pues pueden trabajar en empleos a distancia o empleos digitales, pues realmente trabajan para la empresa que los contrate de manera digamos, a distancia, y pues se vuelven así, nómadas digitales, viven en México, trabajan desde México, pagan renta aquí, comen acá, digamos, pero pues trabajan para empresas o agencias o lo que sea que es a distancia, que son de allá de Estados Unidos. Entonces, pero inclusive, amigos, el problema con esto, aparte de la gentrificación, que ya lo han visto ustedes en muchas ciudades de México, en la Ciudad de México, en la Roma y en otros lugares, en Los Cabos, en Playa del Carmen, en San Miguel Allende, etcétera. El problema es que muchos no están registrados en Hacienda. Así que ellos entraron como turistas y se quedaron trabajando de esta forma, como nómadas digitales. Por lo tanto, pues están en México, pero no están pagando impuestos. Están trabajando, están generando ingreso para ellos. A lo mejor están mandando su dinero ya a Estados Unidos. Fíjense qué irónico. O viviendo de esos ingresos que tienen, pero no están pagando sus impuestos. Y hay que decir una cosa interesante. Los mexicanos que trabajan, sean documentados o indocumentados en Estados Unidos, sí pagan sus impuestos allá. Aún indocumentados, sí pagan sus impuestos. Y estos gandallas gringos que están en México, pues en muchas ocasiones, no quiero decir que el 1,600,000, pero una buena cantidad de ellos están como si fueran turistas. O sea, no están realmente ellos pagando sus impuestos. Y eso pues debería de revisarse y debería de buscarse cómo se solucione. Bueno, no sé si me dé tiempo, quizás sí me va a dar tiempo, quizá para el último tema me lo voy a echar rapidito. El fascismo gringo en toda la extensión de la palabra. Ustedes ya se han enterado, realmente hay muchos videos en internet que pues narran lo que ha pasado, el agradecimiento del pueblo de Irán y de la selección de Irán al recibimiento de los mexicanos en Tijuana, porque al final los gringos terminaron haciendo lo que se esperaba. Desgraciadamente no dejaron entrar a la selección de Irán a su país para jugar sus juegos, y pues tuvieron que quedarse a dormir y tener su base en Tijuana, algo que obviamente el gobierno de México les permitió y estuvo dispuesto, y la selección y el país, en este caso Irán, ha tenido una infinidad de muestras de agradecimiento. Incluso hay videos, incluso hay muchos videos de agradecimiento en las redes sociales del pueblo de Irán y de la selección de Irán hacia los mexicanos, y los invito a que los vean porque están muy bonitos, de todo el agradecimiento y cómo ven al pueblo de México por esa tradición mexicana de reconocer, de recibir a todos los que vienen de fuera. Pero desgraciadamente el caso de Estados Unidos, ellos son todo lo contrario y lo demostraron con Irán, pero no se quedaron en eso, no se han quedado con eso. Estados Unidos deportó al mejor árbitro de África, un árbitro somalí, no recuerdo el nombre ahorita. Lo deportaron, lo mandaron de regreso a Turquía, que era donde estaba él entrenando y estaba adscrito primero, que él es somalí. Luego de 11 horas de interrogatorio, lo tuvieron 11 horas incomunicado y bajo interrogatorio al mejor árbitro, acreditado por la FIFA, al mejor árbitro de África. Sí, conmovedores, mi querido Sema, la verdad muy bonito, se le salen uno las lágrimas. La selección de Uzbekistán también, entre otras muchas, la selección de Uzbekistán reportó abusos y que fueron sometidos a incomunicación por varias horas antes de dejarlos entrar y de darles sus papeles, devolverles sus pasaportes y todo, de dejarlos realmente ya registrarse y entrar. Mati, gracias. Pues pasaron una incomunicación de varias horas en la entrada a Estados Unidos para poder ya estar dentro del país y poder llegar a su hotel y poder, pues digamos, ya pues estar ahí, ¿no? Varias selecciones reportaron situaciones similares, entre ellas la selección de Irak,
que también tuvo grandes demostraciones de agradecimiento a México por los festejos que México ha tenido en relación a Irak, lo cual no entiendo mucho, pero bueno, también con Irak, aunque no tiene nada que ver con Irán, pero también ha habido muchos videos, véanlos en las redes sociales, no solo de los iraquíes, no solo de los iraníes también, sino incluso de los jordanos. Hay mucha información de países de Oriente Medio en cuanto a lo que opinan de los mexicanos, precisamente por esta tradición mexicana de recibir a los extranjeros. Mientras todo esto pasa, que ya les estoy acreditando, que les estoy diciendo y ustedes lo pueden encontrar en las redes, la FIFA guarda un silencio como momias, como decía el presidente López Obrador, se callan como momias, no han dicho nada. No se han quejado de nada a este maltrato a las selecciones nacionales de países que están participando en la Copa del Mundo en ese territorio de Estados Unidos. Increíblemente la FIFA guarda un silencio sepulcral. Hay al menos 4 selecciones de África con serios problemas, tuvieron serios problemas para entrar a Estados Unidos. No los dejaban entrar. Y son selecciones que estaban acreditadas para jugar en Estados Unidos, no los dejaban entrar. Tuvieron problemas en la entrada. En total, amigos, 11 países, miembros de las selecciones de esos países y a turistas de 11 países que asistieron a Estados Unidos como afición para ver a sus propias selecciones nacionales jugar en Estados Unidos y viajaron a Estados Unidos como turistas para ver jugar a sus selecciones. 11 países se les rechazaron las visas. A muchos nacionales de 11 países se les rechazaron sus visas y se tuvieron que regresar, habiendo hecho gastos para entrar a Estados Unidos para ver a sus selecciones nacionales. Se les regresaron a sus países, se les deportaron, no se les permitió entrar. 11 países, personas nacionales de 11 países se quejaron de esto. Y la pregunta es, ¿para esto querían los gringos ser organizadores del Mundial? Para tratar así a gente de otros países, tanto a las selecciones participantes como a afición de esos países, que llegaran como turistas a gastar dinero en Estados Unidos como turistas para ver a sus selecciones jugar. Miren, ya para terminar, porque no me va a dar tiempo para seguir con los otros temas, los vamos a dejar para mañana, se les va a hacer a lo mejor a ustedes extrema la comparación, pero yo creo que es muy buena y es muy válida. Cabe recordar, fíjense, esto es muy importante, es histórico, cabe recordar que incluso el señor Heath, ya saben, el señor alemán de bigotito, no quiero decir el nombre porque luego me castigan, pero este señor alemán de bigotito ridículo, de por ahí de los años 30, este señor permitió la entrada de todas las delegaciones que asistieron como parte de las Olimpiadas de Berlín en 1938. ¿Fue 36? Ay, no me acuerdo, perdón, discúlpenme el dato erróneo, no sé, por ahí a lo mejor Marco me mejora el dato, me lo corrige. Creo que fue 1936, bueno, que me corrijan si estoy mal. Pero las Olimpiadas de Berlín, que fueron organizadas por Alemania, pues recibieron a las delegaciones de atletas de todo el mundo, fueron Olimpiadas. Y pues Alemania pues cuidó mucho a estas delegaciones y a la gente que asistió a estas Olimpiadas de Berlín, porque lo que quería el gobierno de este señor Adolfo era mostrar una Alemania pues avanzada, desarrollada, con grandes atletas, con un gran desarrollo y un modelo para el mundo supuestamente. Sí, dice Sema, y fíjense lo que está diciendo ahí en el chat, es a lo que voy, Sema, que este señor de bigotito, este ridículo señor de bigotito que fue tan nefasto para la humanidad, pues lo que quería era demostrar la superioridad alemana. Digamos, a lo mejor no era un fin muy bueno que digamos. Él trató a todo mundo bien y dio la recepción a todos los atletas de todo el mundo y a todos los visitantes de diferentes países del mundo a las Olimpiadas de Berlín, porque quería demostrar esa superioridad alemana que se les echó a perder un poco con el triunfo de Jesse Owens, este corredor norteamericano de color, negro, que les ganó a los alemanes. Pero bueno, la idea de Hitler era
dar una imagen de apertura, dar una imagen de que Alemania era moderna, de que era un lugar modelo para el mundo, con su raza aria superior a nivel atlético, pero en realidad Alemania cuidó mucho a las delegaciones asistentes, a los atletas asistentes, para que se llevaran ellos y sus países una buena impresión de Alemania, una buena imagen de Alemania. Esa era la idea, básicamente. Después ya sabemos lo que ocurrió a partir de 1939. Bueno, esto se volvió horrible, ¿no? Pero la idea fue esa, y no escatimó en gastos para dar una imagen buena, y no se trató mal a los asistentes. No se deportó a las elecciones, a las delegaciones de diferentes países, de atletas de diferentes países del mundo, por el hecho de que fueran de otra raza o que fueran, no sé, cualquier cosa. Ni siquiera eso hizo Estados Unidos. Ni siquiera lo que hizo en ese tiempo este señor del bigote, este señor pintor frustrado de Alemania. Ni siquiera eso hicieron los gringos. Ni siquiera eso se aseguraron de tener una buena recepción como parte de la diplomacia básica hacia otros países, por ser los organizadores de un evento deportivo internacional. Ya una cuestión básica de diplomacia es tratar bien a los que llegan de otros países para dar una buena imagen del país. Bueno, ni siquiera eso hicieron los gringos. Ni siquiera eso hicieron los gringos. Mientras, evidentemente, en México, pues se reciben a las selecciones que llegan a México, a todas las selecciones que llegan a México, los recibieron con mariachis. Los recibieron los gobernadores, en este caso de Nuevo León, en el caso de ¿cómo se llama?, de la Ciudad de México, en el caso de Jalisco, independientemente de que se trataba de dos partidos diferentes, en el caso de Jalisco y de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, y en el caso de la Ciudad de México de Morena, la recepción fue majestuosa, fue amorosa, fue cariñosa, el más puro estilo de la recepción mexicana a los extranjeros. Mi casa es tu casa, es una tradición mexicana, la diplomacia mexicana, el hecho de tratar bien a los que llegan de fuera, de consentirlos, de tratarlos bonito, de tratarlos bien, de que se sientan como que están en lo mejor, que van a ser consentidos, digamos. Se les consintió, se les ha consentido, y todas las selecciones nacionales de otros países han estado felices de estar en México, incluida obviamente la selección de Irán, que no le tocaba jugar en México, pero que fue recibida en México como héroes, como verdaderos campeones, y que pues la gente se quedaba fuera de su hotel para saludarlos, para dar con banderas, poniéndoles el letrero de bienvenida en su lengua, en su idioma, y los iraníes estaban fascinados, estaban impactados, no lo podían creer, muy agradecidos. La verdad es algo hermoso, que es algo de lo cual nos tenemos que sentir contentos, nos tenemos que sentir orgullosos, porque eso es lo que hace a México. Esa característica de México no la tienen otros países, y estamos de vecinos de todo lo contrario. Todo lo contrario. Los gringos hicieron lo que no hizo este pintor frustrado de los años 30 y 40. Lo que ni siquiera ese señor nefasto se atrevió a hacer, lo están haciendo los Estados Unidos con las delegaciones de otros países en un mundial que ellos insistieron en organizar. ¿Para qué? ¿Para tratar mal a la gente que llega? Dice Sema, y en el 38 le dieron una lección de humildad y de igualdad a los atletas. Así es, mi querido Sema. Lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. No, por supuesto, así es. Bueno, amigos, pues ya me está llegando el tiempo. Vamos a saludar a algunos de ustedes, agradecerles porque ya no me dio tiempo de los siguientes temas. Me llevo los temas para mañana y para darles más, porque la verdad ya no me dio tiempo. El tema que quedó pendiente aquí por lo pronto, los temas que quedaron pendientes son: el PRI se llevó carro completo en Coahuila, hay que decirlo. Amenaza para Colombia, también lo de la segunda vuelta, vamos a hablar un poco de Perú también.
que pues parece ser que hay buenas noticias para Perú, no estoy seguro todavía, pero en el caso de Colombia sigue siendo la preocupación de la segunda vuelta. Y bueno, ya me llegó el relojito, se va a acabar la transmisión dentro de poco tiempo, así que ya no me da tiempo de saludarlos. Lo siento mucho, discúlpenme por no poder terminar de saludar a todos ustedes. Les digo, en realidad, vamos a ver qué pasa en Colombia, vamos a ver mañana a ver qué pasa en Perú, porque sí es importante lo que se mueve en esos países. Ahí está la amenaza de Donald Trump, la amenaza de Estados Unidos para los países de América Latina, en la frustración de lo que pues ha pasado para Estados Unidos en Oriente Medio, con su fracaso completo, su derrota en Irán, que también no hemos platicado del tema, esa derrota que ya es clara. Pues lo que quieren los gringos es centrarse en lo que verdaderamente sienten que pueden hacer y que pueden controlar y que pueden dominar y colonizar, que es el continente americano, que esa siempre ha sido su tirada, esta doctrina Monroe. Y bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si nos da tiempo mañana también de hablar del origen del intervencionismo de Estados Unidos en México, y de estos temas de lo que está en Colombia, de lo que está en discusión en Colombia con esta segunda vuelta, de quién se trata este individuo que está como candidato en comparación con el candidato de la izquierda, la comparación entre el candidato de la ultraderecha en Colombia y el candidato de la izquierda, también algo parecido de cómo iban las encuestas en el caso de Perú, con esta señora Fujimori y con el candidato Roberto Sánchez, que pues parecía, yo me había enterado por ahí de que estaba ganando, está a punto de ganar. Vamos a ver qué ocurre, ojalá sí, ojalá se consolide como victoria para la izquierda en Perú, porque eso sería ya una muy buena noticia, recuperar un poco la participación de los gobiernos progresistas en la región de América y ganarle la pelea a esta idea colonialista gringa del escudo de las Américas, que quiere pues que todos los países de Latinoamérica resulten ser esclavos, resulten ser sumisos, resulten ser peones del imperio de Estados Unidos. El imperio decadente, por supuesto, además, para acabarla de molar, digo, pues, al final de cuentas es un imperio que está decayendo y que está ya en franca declive, y por eso pues no nos debemos de dejar. Entonces, están las cosas interesantes, se está poniendo dura la respuesta y la participación de la gente, tanto en Colombia como en Perú. Parece que está en lucha la izquierda, tratando de recuperar lugares. También se cierne la amenaza sobre Brasil, también quieren incurrir en intervención en Brasil. Y también, bueno, pues aunque ya Bolivia está el gobierno de ultraderecha en el poder, la sociedad boliviana, particularmente las comunidades mayoritariamente indígenas, están en lucha muy, muy fuerte, y parece ser que van a tirar al gobierno. Con estas protestas están exigiendo la salida del gobierno ultraderechista entreguista de señor Paz en Bolivia. Y ojalá esto realmente sí se concrete, porque la verdad es que Bolivia requiere regresar al progresismo, requiere regresar a los logros tan grandes que alcanzó el gobierno de Evo Morales, y este movimiento multicultural indígena debería de lograr alcanzar sus objetivos, y ellos son muy fuertes y están dispuestos a llegar hasta lo que sea, hasta las últimas consecuencias, hasta tirar al gobierno, hasta alcanzar a que, no tirarlo de manera violenta, pero con protestas pacíficas, lograr que renuncie el gobierno de Rodrigo, que se llama Rodrigo, creo, que se apellida Paz, este señor Paz, que no tiene nada de paz, pero bueno, que quiere reprimir al pueblo boliviano, que espero que no, el ejército boliviano no le siga el juego y que no reprima al pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano está muy decidido a lograr este regreso al progresismo en ese país. Ojalá. Y bueno, amigos, pues nos vemos mañana con esta información y con otras más. Así que gracias por estar aquí, gracias por todo su apoyo. Nos vemos mañana, cuídense mucho y buenas noches. Hasta mañana.